Ante todo, muy buenos días, gracias al comité organizador. Para mí es un verdadero honor, uno, estar en Colombia. Siempre me gusta estar en Colombia porque me siento en casa y tengo muy grandes amigos aquí en Colombia. Segundo, porque no es que este grupo de simposio llegue a presentarse o lleve 20 años de continuidad, sino que reunir a dos especialidades, neumólogos y alergistas, es fascinante. Y yo en mi labor como expresidente de la Sociedad de Neumonología en Venezuela, durante los 4 años siempre mantuve unidos a las dos sociedades, porque me parece que debemos mantenernos unidos y siempre teniendo, por supuesto, médicos generales, médicos a nuestro lado. Y le voy a dar las gracias a la doctora Madero, porque me echó a mí, cuando estuve viendo el caso que presentaste, que es un caso de la vida real, y me trasladé 25 años atrás, cuando yo laboré en Barcelona, España, en una unidad de trasplante pulmonar, donde veíamos ese tipo de pacientes antes de trasplantarse, y era tal cual como ella contó el cuento, y te agradezco que hayas traído ese caso. Pero yo voy a hablar de asma grave, y voy a hablar de remisión. Y aquí viene el primer problema. Tengo una buena amiga aquí que está sentada, no voy a decir quién es, que me dijo, y usted va a hablar de asma grave, pero va a hablar de remisión. Hable de asma grave y no hable de remisión. Ese fue el título que me pusieron. Porque no quiero que hables de remisión. Me dice, a mí no me gusta ese concepto. ¿A ti no te gusta ese concepto? Ok. Tal cual, eso es un término. Cambiémoslo si tú quieres. Aquí el punto está en entender, y yo le digo a ella, ¿por qué no te gusta? Ah, porque ustedes estuvimos hablando de control del asma y control total hace 20 años atrás. Y después, hace 3 años, estábamos hablando de respondedores y súper respondedores en asma grave. Y ahorita me van a traer remisión. Yo le digo, ven acá. Sí, o sea que no te gusta el término. Yo voy a intentar explicarte por qué estos cambios a través del tiempo. No te voy a convencer, sé que estás sentadita ahí. No te voy a convencer, pero ese va a ser, o intentar ser el propósito de mi charla en el día de hoy. Mi conflicto de interés, yo trabajo hoy en día para GSK. Aquí está, si quieren tener información sobre la molécula, sobre mepolizumab, la cual solamente está indicada a mayores de 18 años. ¿Ok? Aquí en Colombia. Ahí está mi conflicto de interés. Empiezo con un caso clínico, a pesar que no voy a desarrollar el caso clínico durante la presentación. Y yo digo, esto es una paciente, el asmático grave no nace, se hace en el tiempo. Empecemos por ahí. Yo no llego diciendo yo tengo asma grave. Hay una evolución natural de la enfermedad que habrán pacientes que la van a desarrollar por múltiples causas y no me puedo detener ahorita en eso. Pero fíjense esta paciente, y el doctor Hincapié me va a decir, y ahí están las espirometrías. Y miren cómo va bajando el BEF a lo largo del tiempo, a lo largo del año. La paciente estaba recibiendo tratamiento y hace pólipos nasales y la operan y la ponen en ICS-LABA y le ponen esteroides nasales y le ponen antileucotreno y luego la paciente sigue empeorando y en el año 2019 esa paciente tiene desde sibilancia, pero también tiene tos de día y de noche, peor de los síntomas nasales y tiene un contagio de eosinófilos en sangre de 336, tiene un asma control test de 14, usaba rescatadores 3 veces al día, además de los ICS-LABA, le habían puesto también un LAMA. Tenía 4 hospitalizaciones en los últimos 2 años y 4 cursos de esteroides sistémicos. Evidentemente, se habló de diagnóstico correcto del asma. Primero, hagamos diagnóstico correcto de asma. Esta paciente tenía diagnóstico correcto de asma. Esta paciente, ¿qué es lo que está esperando de mí como médico? Está esperando que este ACT lo lleve a control a 20 puntos o más, si uso la herramienta del ACT. Esta paciente estoy esperando yo de decirle, no uses tantos rescatadores. No porque matan, porque eso es mentira. El rescatador no mata. Lo que mata es no usar controladores. Luego, tengo que decirle a ella, oye, yo tengo que evitarte las hospitalizaciones. Y tengo que evitarte la otra comorbilidad del asma, de la que nunca se habla, la de los esteroides sistémicos. Que cada vez que le ponemos esteroides sistémicos le estamos proponiendo riesgos de hipertensión, cataratas, diabetes, lo que ustedes quieran. Entonces, todo eso son los desenlaces que cuando yo voy a tratar a una paciente con asma grave, yo quiero intentar alcanzar y tengo que tener consentimiento con mi paciente. Y vengo aquí.
Entonces, hablábamos de control total hace 15 años, 17 años, y yo soy un defensor de ese término. Pero entonces empezamos a hablar desde hace 3 años de respondedores o superrespondedores con biológicos. Voy a mostrar ahorita, son datas de Mepolizumab, y hablábamos de que habían pacientes respondedores y superrespondedores. ¿Quién era el superrespondedor? Aquel paciente que tenía 0 exacerbaciones en el último año, aquel paciente que no necesitaba usar esteroides sistémicos en el último año, aquel paciente que estuviese controlado. Superrespondedor, o sea, súper. Y el otro que respondía bien, ¿por qué? Porque tú le podías disminuir las exacerbaciones hasta en un 50% de las que él tenía, podías además reducirle los esteroides sistémicos al menos un 50% y podías tratar de alcanzar un control del asma. O sea, tenías aquel que tú habías hecho lo máximo por él y aquellos que habías hecho un buen trabajo, pero todavía te falta un poquito más, y aquellos que no respondían. ¿De qué depende que un paciente responda muy, muy bien? De que sea un paciente exacerbador, de que sea un paciente con inflamación T2, y eso se habló esta mañana. Que el paciente tenga más eosinófilos en sangre, que el paciente tenga una comorbilidad que esté asociada a inflamación T2, tipo pólipos nasales. Pero no necesariamente el paciente tiene que tener pólipos nasales para que el paciente vaya a responder. Pero me está dando mayor expresión de enfermedad. ¿Y quién tiene peor respuesta? Y aquí viene lo importante. Aquel que tiene peor función pulmonar, aquel paciente que tiene mucho tiempo con esteroides sistémicos y aquel paciente que tiene muchos síntomas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que este paciente, evidentemente, lo he venido corriendo en el tiempo con esteroides sistémicos. Mal asunto. Tenemos que actuar prematuramente en el paciente para evitarle el uso de esteroides sistémicos. Posiblemente ya este paciente comience a usar un término que yo sí estoy en desacuerdo, que es el remodelado de la vía aérea. Y por supuesto, ese remodelado de la función pulmonar, que tanto se pueda revertir o no. Y voy, ¿cómo veo yo la enfermedad crónica? Oye, tienes manifestaciones clínicas y aquí entra la definición, doctora, de control total o control adecuado. Ahí está, yo lo tengo ahí. Pero es que además tengo el concepto de remisión, que puede ser clínica o completa, y si es verdad, es un concepto ambicioso. Pero aquí a veces la gente se le olvida decir, cuando hablamos de remisión en asma grave, hablemos de que es en tratamiento. Porque aún no se ha demostrado que es sin tratamiento. Y eso es un problema, porque se está hablando con mucha facilidad remisión, y hay que hablar de remisión en tratamiento con biológico. Y otra cosa, que el paciente, o a veces médicos no especialistas, confunden remisión con cura. Remisión no es cura del asma. Eso es una cosa completamente distinta. Pero segundo, yo quisiera un tratamiento que pudiera tener un efecto modificador sobre la enfermedad y sobre la historia de la naturalidad de la enfermedad. Pero eso tenemos que hacerlo en forma, no me gusta ninguno de los términos. Precoz, pues ¿qué significa precoz? Temprano, ¿qué significa temprano? Lo que sí es cierto, que no puedo dejar que el paciente evolucione en el tiempo una vez que tengo el diagnóstico de asma grave y esperar a ver qué pasa y seguirle poniendo esteroides sistémicos. Debemos evitar ese inicio de uso de esteroides sistémicos en forma de mantenimiento. Entonces le dije, doctora, cuando el concepto de control total al respondedor es porque empezamos a ver que con los biológicos los pacientes respondían muy bien. ¿Y qué fue lo que hicimos ahorita con el concepto? Es que resulta que en oncología, en endocrinología y en reumatología se habla de remisión. Entonces, para empezar todos a entrar en un mismo carril de definición, decimos, oye, ¿por qué no empezamos a hablar en asma de remisión clínica o completa, basado también como se hace en artritis reumatoidea? No voy a detallar, pero tiene que ver con las articulaciones que son sensibles, que estén inflamadas, con un biomarcador como es la proteína C reactiva y la forma en que se evalúa. Entonces, ellos usan el término, se usa en diabetes, se usa en oncología, y en oncología inclusive podemos llevar a cura y a remisión completa. Entonces, ¿qué tienen en común artritis reumatoidea y asma con inflamación T2? Porque lo que tenemos hasta ahorita en remisión, y ojo, es una definición en construcción, y como todo lo que se está construyendo al comienzo es feo,
Luego que está todo construido, que uno dice, wow, quedó chulo ese edificio, quedó bonito ese. Entonces, esto es ver hasta dónde podemos llegar de forma ambiciosa con el paciente. Las dos enfermedades generan discapacidad incurables, progresivas, daño irreversible, y lo pongo entre comillas, y pongo múltiples focos porque tenemos varios biológicos actuando en distintas áreas de la enfermedad donde quizás, dependiendo de cada fenotipo, podemos darle al paciente. Entonces, sí hay razones para ser ambiciosos, ya que en artritis reumatoidea se viene hablando de remisión, tenemos experiencias con más de 15 años con medicamentos en artritis reumatoidea, en psoriasis, y para ustedes contar. Remisión. Entonces aquí viene un término. Si hablamos de remisión en asma, hablemos de 12 meses. El problema es que este concepto es, yo quiero que mi paciente alcance remisión, pero tengo que evaluarlo retrospectivamente. Una vez que yo lo alcanzo, yo echo para atrás y digo, sí es verdad, tú en los últimos 12 meses has estado controlado, no tienes exacerbaciones y no estás usando esteroides sistémicos. Mi ambición es llegar ahí. Ahora, que yo llegue, eso es otra cosa. Entonces, el punto de corte que se está manejando hoy en día son 12 meses, ¿ok? Entonces, remisión clínica en tratamiento, el paciente tiene que estar en tratamiento. Remisión clínica sin tratamiento, sin tratamiento. Y exactamente con lo que les dije, es la ausencia sostenida de síntomas, pero con instrumentos validados, el ACT, el ACQ, no por obra del Espíritu Santo. Hay que usar instrumentos validados. Ojo, la espirometría, que nunca falte una charla de espirometría en ningún simposio, en ningún congreso donde tengamos que estar inmersos los neumólogos. Y cero uso de esteroides sistémicos. Y remisión completa que se define. Si hablamos de actividad de la enfermedad, entonces estamos hablando de que ese paciente, si estamos hablando de los biomarcadores, oye, que esos biomarcadores estén bajitos, los eosinófilos en sangre en un esputo, que el feno baje, ¿sí? Pero otro punto importante es la hiperactividad bronquial. Si yo soy capaz de modificar esa hiperactividad bronquial, yo pudiera llegar a hablar de remisión completa. Este es un estudio bien interesante, que fíjense bien, fue publicado en el año 2004. 30 años de seguimiento en 119 niños. 119 niños seguidos a lo largo de 30 años, valorados en 3 momentos distintos, el año 1966 al 68, el año 1983 al 85 y el 95 al 96. 3 cortes, y lo que vieron fue forma retrospectiva lo que había. Estos pacientes estaban con tratamiento. Remisión completa, el 22% de los pacientes estaban sin esteroides sistémicos, sin hiperactividad. Ojo, a estos pacientes se les hacía prueba de broncoprovocación. Y eran niños entre 5 y 14 años que siguieron hasta los 45 años que llegaron a tener, sin síntomas, sin exacerbación y con una función pulmonar chévere. Remisión completa. Y aquí remisión clínica porque sigue habiendo trastornos de la función pulmonar o hiperactividad, ya que ellos siguen con síntomas, aquellos siguen con síntomas y siguen con esteroides, y para ustedes contar. ¿Puede ocurrir? Sí. Entonces, ¿qué deberíamos tomar en cuenta? Si hablamos de remisión, entonces clínica, al menos 0 exacerbación, 0 uso de esteroides, control de síntomas y la función pulmonar, ahí todavía tenemos que definir sí o no si la mejoramos o la estabilizamos, y los datos tienen que ser a largo plazo. Fíjense qué importante, función pulmonar es más grave. El deterioro de la función pulmonar está relacionado con el engrosamiento de la pared bronquial, ¿sí? Y ese engrosamiento de la pared bronquial es con un remodelado estructural, y ese remodelado es que me provoca a mí la obstrucción fija de las vías respiratorias. ¿Puedo eso revertirlo, sí o no? Si actúo antes, sí; si no, no. Y aquí viene el segundo término, en función del tiempo lo voy a decir. Odio, me molesta el término remodelado. Si yo le digo a mi esposa, vamos a remodelar la cocina, es para bien, no es para mal. Entonces, este remodelado que tenemos en la vía aérea es para mal. Entonces, mi hija está estudiando medicina, me dice, papá, entonces cuando se remodela la vía aérea es que ya se mejoró, lo resolvimos. Y no, hija, es todo lo contrario. Es que llegaron los fibroblastos y el músculo liso bronquial, y entonces todos los cambios que hay. Término nefasto. Cambiemos el término remodelado por algo que realmente justifique, porque remodelado es para bueno. Aunque hay remodelaciones que le hacen uno en la casa que son más malas, que bueno. ¿Son irreversibles o no? Entonces, uno cuando ve en
artritis reumatoidea, mientras antes uno actúe, tú vas a poder tener una remisión clínica. Yo no estoy diciendo con eso tratar a pacientes asmáticos leves o moderados con biológicos. No, la indicación es en pacientes con asma grave, pero no esperar que el paciente esté con asma grave y esperar tiempo con los esteroides sistémicos y dejando que se exacerbe y dejando. No, en ese momento diagnostiquemos correctamente. ¿De qué dependen los predictores de remisión clínica? De la edad del paciente, de la duración de los años que el paciente tenga con asma, de la función pulmonar. Si tengo una función pulmonar en 50, ya hay remodelado y no lo estoy revertiendo, ¿cuánto puedo revertirlo? ¿Llegarlo otra vez a la normalidad? Tengo que ser honesto que no. Y que alguien me muestre que eso ocurre. Yo puedo hacer cambios en la función pulmonar importantes si tengo bastante hiperactividad bronquial que me permita estabilizar la vía aérea. A mayor contagio de eosinófilos, pero cuando uno dice mayor contagio de eosinófilos, entonces la gente cree que son 500, 600, 700. No, por encima de 150. Ya uno comienza a decir, si tiene 250 va a responder más, si tiene 300 va a responder más al biológico, si tiene 400 va a responder aún más. Porque hay una expresión de inflamación T2. Pero no esperemos que el paciente tenga 700 o esperar que todos los pacientes tienen parasitosis. Que eso es otra cosa que se nos ocurrió ahorita, empezar a meter parásitos con eosinófilos aquí. Y eso lo podemos discutir después. Feno, si el feno es inflamación T2, está elevado, el uso de esteroides sistémicos, no usarlos de mantenimiento, hace que el paciente responda mucho más. Y por supuesto, si el paciente no fumó. ¿Por qué si el paciente no fumó? Evidentemente porque tú puedes tener cambios en la vía aérea secundarios al tabaquismo. Entonces, evidentemente, es un paciente con asma, no me voy a meter en overlap, me voy a meter con el término solamente de asma, pero un paciente que haya fumado puede tener cambios en la vía aérea justificados por eso. Y voy a traer los resultados del estudio REDES, que es un estudio que se hizo en España, un estudio multicéntrico, y el estudio Reality AI, que se hizo en 5 países a nivel del mundo, este con 2 años de seguimiento, este con 1 año de seguimiento. Lo interesante, acuérdense que el asma grave es más frecuente en el género femenino, fíjense el contagio de eosinófilos en sangre, casi 353 aquí, casi 700 y tanto aquí. Aquí ves la parte demográfica, no importa las comorbilidades, fiebre de heno y pólipos nasales y rhinosinusitis crónica. Lo importante, cuando uno ve estos 2 estudios, acuérdense que no hay ningún estudio prospectivo hecho con el objetivo primario de valorar remisión clínica, todos son valorados retrospectivamente. Pero en estos 2 estudios se valoraron a largo plazo, a 1 año, si los pacientes estaban sin exacerbaciones, sin esteroides sistémicos. En Reality no se midió control de síntomas y en REDES se midió función pulmonar. Entonces, en el Reality A, 1/3 de los pacientes que estaban con mepolizumab al menos cumplieron con esos 2 objetivos. El tercero no, porque no se midió. ¿Ok? Entonces, menos del 32% puede tener una remisión clínica, pero en tratamiento, que quede claro. Y en REDES, interesante, el 30% alcanzó incluso una función pulmonar normal. Entonces yo puedo tener un grupo de pacientes con asma grave en que el 30% de los pacientes yo pudiera tener, no solamente estar sin exacerbación en el último año, sin esteroides, con un ACT normal, sino también con una función pulmonar por encima del 80% del BEF. Y eso representa casi el 30%. Pero puedo tener remisión clínica en el 38% si no alcancé una función pulmonar normal. Interesante, ¿cuál es un predictor? Que el paciente que tiene mejor remisión clínica es el paciente que tiene un ACT, fíjense que no está controlado, tiene 15 puntos, no está controlado. Pero el que está también no controlado, pero tiene 13 puntos, la diferencia son 2 puntos. Si estás un poquito, y ahí no sé cómo, menos mal o peor del ACT, vas a responder de alguna forma mejor. El BEF, si está mejor, si eres menos dependiendo de los esteroides sistémicos y menos dosis. Estos pacientes estaban con 5 miligramos de esteroides sistémicos de mantenimiento, estos con 10. Entonces, esos son predictores. Predictores. Importante, ojo, este estudio data del año 2000 o 2002, si mal no recuerdo. 20 años atrás, en asmáticos leves, con mepolizumab, que no se usa para asmáticos leves, se usaba en ese momento como fase de experimentación, con la dosis endovenosa, que hoy en día no se da, era para ver qué ocurre con la tenacina, arcanomicina y
el procolágeno 3. Y uno lo que ve, esto que se va tiñendo de verde, fíjense, estos son los pacientes normales, estos son los asmáticos predeterminados y el asmático post-tratamiento. Fíjense cómo el asmático está todo muy teñido de verde aquí, ¿sí? Este es un asmático post-tratamiento y uno va viendo cómo post-tratamiento deja de colorearse y uno pudiera decir, oye, pareciera que pudiéramos mejorar el grosor y densidad de la tenascina cuando uno la mide a través del VAL y a través de las biopsias bronquiales, que eso se puede hacer en un asmático leve, no en un asmático grave no podamos hacer una biopsia bronquial. Ojo con eso. Y en función pulmonar también, aquellos pacientes, este es el mismo estudio, solamente que valorando cómo se formaba la función pulmonar medida por el EBUS, ¿sí? El grosor, de la pared bronquial medido a través del EBUS también mejoraba. Aquí es lo que venía con la función pulmonar, que también en este estudio de 20 pacientes adultos con asma grave eosinofílica, uno ve como aquellos pacientes, la mejora temprana de la función pulmonar, ¿ok?, puede ser un factor importante a desarrollar. Y con esto termino, llegué justamente al cierre. La terapia biológica está revolucionando el manejo del asma. Punto. Reduce o minimiza a cero las exacerbaciones. Pero que no pensemos que porque un paciente me vaya a hacer una exacerbación, porque hay distintos tipos de exacerbaciones, eso significa que ya el biológico no está funcionando. Y ese es el término que le tengo todavía mis dudas a la definición. Porque pudiera decir uno, oye, el medicamento no está funcionando en algún momento a lo largo del tiempo. No, hay distintos tipos de exacerbaciones. Llevar a los pacientes a esteroides, a no estar con esteroides sistémicos o a la menor cantidad posible si le indujimos una insuficiencia suprarrenal producto del uso prolongado de los esteroides sistémicos, que a veces no se los podemos quitar por eso y necesitamos el endocrinólogo a la mano. Una estabilización de la función pulmonar o que no pierda, no tenga una pérdida anual mayor del 30%. Hasta 37% de los pacientes pueden alcanzar remisión clínica, y así se demostró en estudios de vida real. Y el concepto de remisión con biológico amerita aún que se diseñen estudios prospectivos con ese fin. Muchísimas gracias.